¿Algún congresista desea hacer el uso de la palabra? Congresista Beteta y después congresista Paz. Gracias, presidente. Me parece saludable que SUNAR, ¿no?, registros públicos, diga que tengan recursos que están implementando ahora destinar al INPE. Sin embargo, cuando hemos solicitado la implementación, por ejemplo, de las oficinas registrales con autonomía e independencia, nos han dicho que no se puede porque no tienen plata. Y cuando lo que se requiere es, en aras de la descentralización, cada región debe tener su oficina de registros públicos con autonomías y no estar dependiendo. Por ello, señor presidente, yo voy a pedir que se considere la creación de la oficina registral en la región Huánuco. No puede ser que por años seguimos dependiendo de Huancayo y con el argumento que nos han sido negados, que no tienen recursos. Y hoy nos damos con la sorpresa que tienen 50 millones que van a trasladar, o sea, no sería 70, sino 120 millones que van a trasladar al INPE. Me parece bien, no me opongo a eso, pero también pido que se crea esta oficina registral en la región Huánuco. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Paz. Gracias, señor presidente. Simplemente una preocupación a manera de reflexión. Se pretende dar 70 millones de la SUNAR al INPE. No sé si el señor ministro haya revisado las inversiones del INPE. Ha tenido 231 millones de soles y solo ha gastado 57 millones. O sea, no ha gastado ni el 24.2%. Se le va a dar 70 millones y a proporción de otra colega, 120 millones. Me parece que tenemos que ver con mayor sentido, con un sentido común. Si no ha gastado, si tenía 231 millones y solamente ha gastado 57, quiere decir que todavía tiene plata. En todo caso, estos 70 millones que va a dar la SUNAR debe invertirse, por ejemplo, en la oficina de Huánuco, que no tiene ni oficinas. Y peor es cuando se habla de sueldos y salarios para los trabajadores de la SUNAR, en cuanto a sus reivindicaciones tampoco hay plata. Entonces aquí llegamos a ciertas contradicciones y desearía de que el señor ministro nos diga si es posible que una entidad que tiene 231 millones y solo ha gastado 57 millones, vamos a darles 70 millones y, por decir de otro colega, 120 millones. ¿Es razonable? Quisiera que el señor ministro nos dé una explicación. Tiene el uso de la palabra congresista Ratín. Sí, presidente, muchas gracias. Concuerdo con los señores congresistas, porque no se olviden que la SUNAR es la oficina en la cual nos va a dar una seguridad jurídica acerca de la propiedad. Y en distintas partes del Perú, como en Huánuco, con otras partes más, Yurimaguas, de repente en la zona sur, Arequipa, todo, faltan locales. Implementación, equipo técnico, informático, de seguridad. Pero no pueden comprar una propiedad y muchas de ellas están pagando alquiler. Si uno suma la cantidad de alquileres que tienen que pagar por no comprarse un local, porque ellos sí tienen liquidez, tienen saldos de balance, entonces no me parece trasladar de lo que tiene que ser en todo el Perú una fuerza importante de la seguridad jurídica como es la SUNAR, pasar a otro sector, por el simplemente hecho de que yo no sé por qué lo tiene que pasar, porque se está demostrando el congresista Paz que no gastan más. Entonces es una incapacidad para poder gastar, una incapacidad de profesionalismo. No podemos permitir que un Estado que no puede gastar dale más dinero. O sea, eso está muy mal. Así que yo creo que esto se debería reconsiderar, ¿ya? Y hacer pues que todas las entidades públicas también sean eficientes. Así como piden que el sector privado pague impuestos y te olvides de una cosita, te saca la murra de la SUNAT, al Estado no le pasa nada. Así que yo creo que es el momento de decirle, mire, si no me has dado resultados, ¿por qué te tengo que dar? ¿No? O de repente en otro sector que sí se necesita, de repente salud, podría aportar un poco más. Pero yo creo que es importantísimo, ahora más que nunca, hacer que sea una entidad. Y eso era el presupuesto por resultado anteriormente que se aplicaba. O sea, la entidad que efectivamente
cumplía con sus objetivos, cumplía con sus metas, cumplía con la inversión en gastos de inversión, se les da un poco más de dinero. Pero acá no. Acá premias al que no ejecuta. Yo creo que está muy mal esto, presidente. ¿Algún otro congresista desea el uso de la palabra? Si ningún congresista desea el uso de la palabra, se la damos al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. A ver, lo que estamos proponiendo en este artículo es una autorización, ¿no? Y es un monto máximo. Definitivamente, para ser efectiva esta transferencia, tendría que demostrarse que el nivel de ejecución que se tendría en las obras, ¿no? Yo estoy de acuerdo que si definitivamente están ejecutando solamente el 30%, por más que haya esta autorización, no tendría sentido hacer la transferencia. Pero sí necesitamos la autorización en el entendido de que el Ministerio de Justicia este año y el INPE también van a ejecutar mucho más sus recursos. Tengo acá algunos datos que les puede servir también de referencia. El Ministerio de Justicia, como parte de este dinero que está solicitando, uno de los proyectos que tiene en mente es la instalación del servicio de readaptación social en el nuevo establecimiento penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, en Ica. Ahí son más de 26 millones de soles. También, como ya se mencionó, a partir de este año tiene la operatividad de los centros juveniles. Allí se necesitan 10 millones de soles para el mejoramiento de los servicios del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. Y hay otras adquisiciones, hay 14 proyectos de inversión pública, etcétera. El INPE necesita equipamiento para 4 penales por 25 millones de soles, ¿no? Hay una serie también de cámaras, arcos detectores de metales, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente sí hay un plan para poder utilizar esos recursos que se están solicitando. Y reitero que para materializar esos recursos tiene que demostrarse que efectivamente la ejecución de estos dos pliegos, tanto del Ministerio de Justicia como del INPE, está mejorando y obviamente tiene que ser superior a la que está mostrando este año, según los datos que ha mencionado el congresista. Y lo otro es que la SUNARP también tiene su propio presupuesto, no es que la SUNARP se va a quedar sin plata, y la SUNARP tiene una serie de funciones y de obligaciones que cumplir, ¿no? Eso yo creo que no está en discusión. O sea, si hay deficiencias de oficinas en algunas regiones, la SUNARP tiene su propio presupuesto para poder implementar estas responsabilidades que tiene, ¿no? No es que estamos dejando a la SUNARP sin plata, lo que estamos usando acá son los saldos de balance que tiene la SUNARP, ¿no? Es el dinero que no está ejecutando la SUNARP. Y el dinero que sí está ejecutando la SUNARP definitivamente es para todas las competencias que algunos de los señores y señoras congresistas han mencionado. Eso sería, presidente. Bueno, con las aclaraciones que ha hecho el señor ministro, vamos a someter a votación la 48ª disposición transitoria. Señora congresista que estén de acuerdo, ciérrense la mano. Con el cambio de la congresista. Con la modificación que ha propuesto la congresista Arauz, por si acaso. En contra, abstenciones, aprobado por mayoría. Pasamos a la 49ª disposición. 49ª. Dispónese que, en el marco de la autorización para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro y entre los programas presupuestales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a que se refiere el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, dicho Ministerio procede a efectuar una reestructuración de sus programas. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se aprueba el plan de reestructuración de los programas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En el caso del programa Trabaja Perú, su plan de reestructuración debe incluir: primero, criterios de focalización de distritos y proyectos elegibles. Segundo, criterios de elegibilidad de participantes. Tercero, definición de los componentes del programa considerando las evidencias disponibles sobre intervenciones para mitigación de desempleo no natural. Y cuarto, medidas de eficiencia a adoptar para la operatividad del programa. ¿Algún congresista desea el uso de la palabra? El congresista Paz tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente, solamente para clarificar mejor la redacción.
Sabemos que mediante la 49ª disposición complementaria final del proyecto de ley para el sector público para el año fiscal 2019 se dispone que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Trabajo efectúe una reestructuración de sus programas a través de la aprobación de un plan de reestructuración mediante la aprobación de un decreto supremo, etcétera, etcétera. Queremos plantear un sustitutorio de la siguiente redacción. 49ª disposición que en el marco de la autorización para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro y entre los programas presupuestales del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, a que se refiere el número 4 del párrafo 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público. Dicho ministerio procederá a efectuar una reestructuración de sus programas mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Se aprobará dicha reestructuración para efectos de la reestructuración del programa Trabaja Perú. Su plan de reestructuración deberá incluir, primero, criterios de focalización de distritos y proyectos elegibles. Segundo, criterios de elegibilidad de participantes. Tercero, definición de los componentes del programa considerando las evidencias disponibles sobre las intervenciones para mitigación de empleo no natural. Y cuarto, medidas de eficiencia y adoptar para la operatividad del programa. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Pongo a consideración de los colegas parlamentarios y consecuentemente del señor ministro esta redacción sustitutoria para clarificar mejor la 49ª disposición complementaria. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? El señor ministro, ¿acepta lo propuesto por el congresista Pasa? Tiene uso de la palabra. Sí, entiendo que son algunas precisiones que podemos aceptar y definitivamente acá la idea es seguir con el programa Trabaja Perú, pero aumentando la eficiencia del mismo, ¿no? Y la verdad es que el objetivo del programa debe ser financiar obras pequeñas en las municipalidades y estamos viendo que el gasto administrativo está creciendo demasiado. Entonces, por eso es que estamos proponiendo pero aceptamos lo que... Con la aceptación del ministro de la modificatoria propuesta por el congresista Pasa, vamos a someter a votación. Señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar la 49ª disposición, ciérranse levantar la mano. En contra. Abstenciones. Aprobada en forma unánime. Damos lectura a la 50ª disposición. Señor relator. 50ª. Autorízase durante el año fiscal 2019 al Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud y Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, a fin de garantizar las transferencias de funciones dispuestas en la Ley 29.968, ley que crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, conforme al cronograma de transferencia de funciones aprobado mediante Decreto Supremo 06-2015-MINAM. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del sector respectivo a propuesta de este último. La autorización otorgada en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional de los ministerios mencionados en el primer párrafo de la presente disposición, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. ¿Algún congresista desea dar uso de la palabra? Si ningún congresista desea uso de la palabra, sometemos a votación. Señor congresista que está de acuerdo con aprobar la 50ª disposición, se levanta la mano. En contra. Abstenciones. Aprobada en forma unánime. De lectura, señor relator, a la 51ª. 51ª.
Autorízase durante el año fiscal 2019 a las entidades cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental deben ser asumidas por la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, determinadas conforme a lo establecido en la disposición complementaria final primera de la Ley 29.325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del OEFA, para garantizar el financiamiento de las transferencias de funciones dispuestas en la Ley 29.325. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del Sector respectivo a propuesta de este último. La presente disposición resulta aplicable para aquellas entidades cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental hayan sido transferidas al OEFA y se encuentre pendiente la transferencia de recursos presupuestarios. La autorización otorgada en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades respectivas sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Sí, ¿algún señor congresista que se hace el uso de la palabra? Si ningún congresista hace el uso de la palabra, vamos a votación. Señor congresista que estén de acuerdo, si van a levantar la mano. En contra, abstenciones, aprobado en forma unánime. Señor relator, de lectura a la 52ª disposición. 52ª. Autorízase excepcionalmente durante el año fiscal 2019 al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la contratación de ejecutores coactivos bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057, solo en el caso que durante el año fiscal 2019 tengan acreencia mayores de 2.000.000 soles. Lo establecido en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. ¿Algún congresista que se hace el uso de la palabra? Ningún congresista que se el uso de la palabra. Vamos a someter a votación la 52ª disposición. Señor congresista que esté de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. Señor congresista en contra, abstenciones, aprobada en forma unánime. De lectura, señor relator, a la 53ª. 53ª. Dispónese que durante el año fiscal 2019 el Fondo Sierra Azul financia proyectos de inversión de riego, siembra y cosecha de agua y riego tecnificado, viables o inversiones de optimización de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. Asimismo, cofinancia proyectos de apoyo al desarrollo productivo presentados por los 3 niveles de gobierno y cuya ejecución estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, gobiernos regionales y gobiernos locales. Asimismo, el Fondo Sierra Azul queda autorizado para financiar fichas técnicas y estudios de preinversión al Ministerio de Agricultura y Riego, los que serán destinados en ambos casos para mejorar las condiciones de disponibilidad de acceso y uso eficiente de los recursos hídricos a nivel nacional, incluyendo los departamentos, provincias y distritos de la Amazonía, comprendidos en el artículo 3 de la Ley 27.037, Ley de Promoción de la Amazonía, a través de 3 componentes. Primero, la mejora en la eficiencia de la infraestructura de riego. Segundo, la tecnificación del riego parcelario. Y tercero, las intervenciones de siembra y cosecha de agua que permitan mejorar la interceptación y retención de las aguas de lluvia, su almacenamiento y regulación dentro del suelo, subsuelo y acuíferos, así como en cuerpos superficiales, para su aprovechamiento en un determinado lugar y tiempo. Para tal fin, se autoriza al Ministerio de Agricultura y Riego durante el año fiscal 2019 para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales previa suscripción del convenio respectivo, lo que se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Agricultura y Riego a propuesta de este último. Congresista que se hace el uso de la palabra, congresista Domínguez tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, exclusivamente sobre este Fondo Sierra Azul, yo quisiera saber de cuánto presupuesto estamos hablando, porque cuando estuvo acá el ministro de Agricultura, una de las cosas que todos los colegas congresistas reclamamos era el poco presupuesto que tenía el sector agrario. Nosotros queremos de verdad que el sector agrario sí tenga un mejor presupuesto. No es posible que en este 2019 no va a haber ningún tema de actividad en lo que es siembra y cosecha de agua, las cochas, algo que en la zona sierra, en el litoral de todo el Perú, se necesita con urgencia. Entonces yo quisiera, por favor, saber de qué presupuesto estamos hablando, si es lo mismo o va a tener una mejoría el sector agrario para poder tener un desarrollo que merecen todos nuestros agricultores, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra con esta Beteta. Gracias, presidente. Tomando en cuenta que cuando vino el ministro a sustentar su pliego, de acuerdo a la información, incluso no tenían recursos para financiar proyectos para este año fiscal 2019. Entonces, es una preocupación natural que me sumo a lo ya manifestado por el congresista Carlos Domínguez, que el ministerio, que debería tener
mayor atención es el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, nos gustaría saber de cuánto presupuesto estamos hablando, si bien es cierto y se dispone que durante el año fiscal 2019 el Fondo Sierra Azul financiará proyectos de inversión de riego, siembra y cosecha, pero queremos saber cuánto es el monto que se ha destinado para estos recursos y para esta inversión pública. De lo contrario, presidente, creo necesitaríamos una información más detallada para poderlo someter a votación y con ello nosotros poder respaldar y pedirle a su ministerio que coja recursos seguramente del fondo de contingencia, no sé, quitar presupuesto a algunos sectores, así como, por ejemplo, la SUNARP está destinando transferencias al INPE para que se puedan ejecutar obras de inversión. Igual habrán otros sectores, por ejemplo, la SUNEDU que ha tenido recursos y no ha podido ejecutar. Creo podríamos muy bien de ahí destinar los recursos para Fondo Mi Riego. Presidente, yo pediría aquí que el ministro nos pueda explicar el presupuesto que se ha destinado y nosotros pediríamos un mayor presupuesto. De lo contrario, todos los años será un engaño más a todos los hermanos que se dedican a la agricultura, porque hablamos de crecimiento económico y al sector tan necesitado y lo único que busca oportunidades por parte del Ejecutivo, no le podemos negar esta oportunidad. Yo pido que para que se puedan ejecutar obras de inversión a nivel nacional, tiene que darse recursos a este programa que es Fondo Sierra Azul, para que se puedan financiar diversos proyectos. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Villanueva. Gracias, señor presidente. Fíjese, por lo que acaban de decir mis colegas y por el antecedente que tenemos de la presentación del Ministerio o del Ministro de Agricultura ante esta misma comisión para sustentar su presupuesto, sabemos que los presupuestos correspondientes a agricultura y particularmente a inversiones a ser realizadas desde el Fondo Sierra Azul este año serían menores. Entonces, no solamente, y esto no se traduce sino en menores proyectos de inversión previstos para este año, inclusive los de continuidad. Y se anunció por parte de él que solo serían de continuidad y solo parcialmente en relación a aquellos que ya se venían desarrollando en el 2018, lo cual quiere decir que habrían inclusive proyectos que quedarían truncos y aquellos previstos para estudios el 2018 inclusive no se realizaría ni siquiera el 2019. Así que coincido con mis colegas en la exigencia de que puedan precisarse los montos, el número de familias beneficiadas, el número de hectáreas, los montos máximos a otorgarse y demás, para que este artículo no aparezca como meramente enunciativo sin metas a cumplirse el 2019. Tiene eso la palabra el congresista Trujillo. Gracias, presidente. Coincidiendo con los congresistas que han hecho uso de la palabra, ¿qué sentido tiene autorizar si nosotros no le estamos precisando el monto y comparado con el monto del año pasado debería ser superior? Si nosotros queremos reactivar la economía debemos dar impulso a este programa porque de nada sirve que se haya logrado, en el caso personal, gestado que se incorpore a la Amazonía bajo el programa Sierra Azul. Simplemente, conforme lo explicaba el ministro de Agricultura, simplemente no tienen proyectos para nuevas intervenciones. Y deseamos de que se precise qué sentido tiene consignar un artículo si al final no se le está asignando el presupuesto que corresponda. Además, señor presidente, debemos tener en cuenta que muchos departamentos, como ejemplo el caso de la región San Martín que represento, ya han determinado su zonificación económica y ecológica. Es decir, tenemos definido las áreas que, en el caso, áreas de protección, áreas forestales, áreas aptas para la agricultura. La única manera que los agricultores puedan salir adelante es con riego tecnificado y la única manera es a través del programa Sierra Azul, porque si no, simplemente lo vamos a condenar a seguir postergados en la situación económica en la cual se encuentran los agricultores en nuestro país. Gracias, presidente. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Lizana. En la misma línea, presidente, de los colegas congresistas, quisiéramos una precisión en el tema del monto. Muchos gobiernos locales han pasado por el Ministerio de Agricultura haciendo chequeos de sus expedientes, haciendo un sinnúmero de gestiones, pero cuando ya tienen para el financiamiento no hay recursos.
Y este es un artículo meramente nomás ilustrativo para estar bien, pero no dice un monto exacto. Quisiéramos saberlo, presidente. Gracias. El congresista Velázquez, ¿quién tiene usted la palabra? Presidente, una salida intermedia podría ser que los fondos no comprometidos y saldos de los gobiernos regionales puedan estar autorizados para ser transferidos a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales pueden ser transferidos a Sierra Sur para que pueda financiar algunos proyectos que están en camino. O sea, fondos, saldos de los gobiernos regionales que no estén comprometidos pueden pasar a alimentar el Fondo Sierra Sur, ¿no? ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Ochoa. Gracias, presidente. Presidente, este artículo, de hecho, es de consustancial importancia y tal vez sí habría que ponerle énfasis, presidente, en lo que implica el financiamiento incluso de nuevos proyectos, porque de hecho, aun cuando los recursos son limitados, financiar solamente los que están en continuidad podría ser eventualmente la medida. Sin embargo, presidente, hay que señalar que el tema de la cosecha agua y el riego tecnificado tiene una relación directamente proporcional con un sistema de erradicación de la anemia y de la desnutrición crónica, porque permite, cerrando la brecha de riego tecnificado, estamos garantizando soberanía alimentaria. O sea, en esa lógica, presidente, pues no es un tema solamente de, oye, vamos a atender el agro, sino esta determinación es incluso una política de aquellas que el Ejecutivo está emprendiendo con mucha fuerza. O sea, la desnutrición crónica y la anemia tienen que ver con soberanía alimentaria. Y la brecha de riego tecnificado que permitiría mejor oportunidad de productividad es grande. Entonces, en ese sentido, presidente, creo que efectivamente hay que garantizar que en esta 43ª exposición, ¿no es cierto?, que sean... Me pide una interrupción el congresista Trujillo. Tiene uso de la palabra el congresista Trujillo para una interrupción. Sí, presidente. Yo quisiera hacer una precisión. Si bien es cierto, en el artículo 18 se establece el monto de 284 millones para el Fondo Sierra Azul, sería bueno, por su intermedio, presidente, que se pudiese incrementar este monto. Lo que dicen los colegas congresistas, lo que acaba de expresar el congresista Ochoa, necesitamos nosotros de que reactivemos la economía de nuestros agricultores, entendiendo que nuestro país es un país se impulse, un programa bandera tiene que impulsarse con presupuesto, y sería bueno que se vea la manera, así como se le está dando para mejorar los establecimientos penitenciarios, sería bueno que también nosotros mejoremos la economía de nuestros agricultores. Gracias, congresista Ochoa. Puede proseguir, congresista Ochoa. Sí, presidente, en esa misma línea, es decir, la política tiene que ir en coherencia de incrementar el presupuesto del Ministerio de Agricultura. O sea, este artículo, presidente, es muy, muy importante. Somos una cultura agrocéntrica, con un estado de vocación minera, extractiva, lo que sea, pero principalmente somos una cultura agrocéntrica. Y eso, presidente, tiene que ver con esta responsabilidad del Ministerio de Agricultura, y eso tiene que ir en coherencia de mejorar los presupuestos para el Ministerio de Agricultura, presidente. Creo que ahí habría que ponerle un énfasis especial. Ciertamente no hay acá monto, solamente se está asignando el tema de responsabilidad, pero tiene que haber coherencia, presidente, con la política del Estado y esta determinación del Fondo Sierra Azul, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Dávila. Muchas gracias, presidente. Justamente hablando sobre el tema de los recursos para el Fondo de Sierra Azul, presidente, voy a dar lectura justamente a la transferencia de recursos para el Fondo Sierra Azul. Para poder dar un mayor impulso a las actividades agrícolas es necesario que existan mayores recursos destinados al financiamiento del proyecto de inversión a nivel nacional. Con dicho fin, se propone el siguiente artículo, que tiene por finalidad otorgar mayor financiamiento para proyectos de inversión de riego, siembra y cosecha de agua y riego tecnificado a través de Fondo Sierra Azul, que se ejecutarán en las distintas regiones de nuestro país mediante el depósito de saldos de recursos de los pliegos del sector agricultura. La propuesta, asimismo, dispone que los recursos
pliegos Fondo Sierra Azul se incorporan a los pliegos hasta junio del 2019 a fin de dichos pliegos cuenten con los recursos de manera oportuna con miras a su ejecución en el año fiscal. Para ello, presidente, se propone el siguiente texto. Disposición final 20. Autoriza a los pliegos del sector agricultura en el año fiscal 2018 a realizar transferencias financieras con cargo a los recursos de la partida de gasto 2.6, adquisición de activos no financieros, de su presupuesto institucional que no hayan sido comprometidos al 14 de diciembre del 2018. De la fuente de financiamiento recursos determinados, distintos a los provenientes del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, FONDES, a favor del Fondo Sierra Azul, para los fines señalados en la 53ª disposición complementaria final de la presente ley. Las referidas transferencias se depositan en la cuenta del Fondo Sierra Azul. Dichas transferencias se aprueban mediante resolución del titular del pliego respectivo, previo informe favorable de su correspondiente oficina de presupuesto y planeamiento, o lo que haga sus veces en la entidad y se publique en el Diario Oficial del Peruano. Lo dispuesto en los párrafos precedentes entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. Asimismo, durante el año fiscal 2019, los recursos del Fondo Sierra Azul se incorporan en los pliegos correspondientes en el marco de la normatividad y regula dicho fondo hasta el 28 de junio del 2019. Gracias, presidente. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra?